Buenas, nosotras somos las integrantes del equipo número 3, el cual está compuesto por Ana Félix Peña, Bárbara Soto Florián, Morelia Díaz Pérez, Yocarina Mancebo Encarnación, Carla Maciel García González y Morelia Montero Matiz, quien les habla. Actualmente estamos cursando el 7º cuatrimestre de la licenciatura en Educación Inicial en el ISFODOSU, Recinto Urania Montaz. En esta presentación estaremos tratando dos temas que resultan de mucho interés, ya que están enfocados en explicar los trastornos del desarrollo y esas capacidades sociales que afectan al niño durante la etapa infantil. Estos temas forman parte de los estudios de la asignatura Necesidades Educativas Especiales. Esta presentación tiene como fin contribuir a la comprensión de los diferentes trastornos que afectan el desarrollo del niño. En este sentido, vamos a dividir esta presentación en dos partes. Una parte A, en donde hablaremos de los trastornos del desarrollo, y una segunda parte, donde trataremos las discapacidades sociales. En esta primera parte, sobre los trastornos del desarrollo, estaremos hablando acerca de las necesidades derivadas de los trastornos del desarrollo. De manera general, el desarrollo es entendido como un conjunto de procesos hacia la adecuación de la conducta y del ambiente. Se concreta en el desarrollo de aptitudes, habilidades y acciones y se expresa en la diversidad de los individuos y de la población, la cual nos hace valorar que dentro de las diversas características individuales, la dificultad o deficiencia es algo inherente al desarrollo, considerándola como una característica más de los individuos y de su interacción con el contexto. Del mismo modo, el término trastornos del desarrollo hace referencia al conjunto de alteraciones o dificultades que impiden que una o varias áreas del desarrollo del ser humano funcionen en condiciones que se consideran normales. En otras palabras, son cambios o alteraciones que afectan el correcto funcionamiento de una de las dimensiones básicas que forman el desarrollo integral del ser humano. En tal sentido, las áreas o dimensiones del desarrollo integral de cada ser humano suelen clasificarse en 4. Estas son desarrollo cognitivo, desarrollo afectivo y social, desarrollo del lenguaje y por último, desarrollo sensorial y motor o físico. Por lo general, los trastornos del desarrollo son problemas severos y de larga duración. Como mencionaba anteriormente, pueden ser físicos como la ceguera, cognitivos como las dificultades para el aprendizaje o bien pueden afectar ambas dimensiones del desarrollo. Un ejemplo de estas sería el síndrome de Down, que afecta tanto la parte física como la cognitiva. En ese aspecto, la deficiencia y la discapacidad asociada no solo son debidas a la persona, sino también a los factores del contexto que suelen ser favorecedores o limitantes, lo que en términos educativos se convierte en necesidades educativas especiales, ya que éstas se relacionan con una provisión de recursos apropiados a las dificultades. Desde este punto de vista, vamos a hablar un poco acerca de las necesidades educativas especiales derivadas de los trastornos del desarrollo. De este modo, hacemos referencia a las necesidades educativas especiales cuando hablamos de esas dificultades de aprendizaje o discapacidades que complican el desarrollo integral del niño y por ende su capacidad de aprendizaje. Es decir, que un niño con algún tipo de necesidad educativa especial presenta una desventaja o mayor dificultad para aprender que el resto de sus pares y por lo tanto requiere de una ayuda adicional para alcanzar el desarrollo educativo en forma óptima. Así pues, existe una clasificación para las necesidades educativas especiales atendiendo al área de desarrollo que afectan. Para esto tenemos dos grupos de división.
En uno están esas necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidades, es decir, que son necesidades o dificultades específicas del aprendizaje. Sobre el particular están las siguientes: dislexia, discalculia, disgrafía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad y trastornos del comportamiento. Por otro lado, están las necesidades asociadas a la discapacidad. Al respecto, tenemos dentro de este grupo discapacidad intelectual, discapacidad física o motriz, auditiva o visual, y los trastornos generalizados del desarrollo como son autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett. Ya para finalizar con esta parte introductoria del tema, es importante resaltar que las llamadas necesidades educativas especiales no solo hacen referencia a las provocadas por déficit sensorial, físico o intelectual, sino también a aquellas que sobrevienen como consecuencia de situaciones de marginación, deficiencia sociocultural, desórdenes madurativos u otras provocadas por diferentes causas. Compartiendo con ustedes sobre el daño cerebral, las discapacidades motrices y el retraso mental. En este sentido, podemos decir que una lesión cerebral es una lesión repentina en el cerebro. Esta se caracteriza por la aparición brusca y por el conjunto variado de secuelas que presenta según el área del cerebro lesionado y la gravedad del daño. Estas secuelas provocan anomalías en la percepción y en la comunicación. El trastorno generalizado del desarrollo engloba un conjunto de diferentes alteraciones o síndromes que afectan el crecimiento de los niños. Estos comienzan en los primeros años de vida con la manifestación de graves deficiencias en diversas áreas del funcionamiento de la persona, la comunicación, las emociones, las relaciones sociales, produciendo un deterioro generalizado del proceso evolutivo. Aunque se inicia en estos primeros momentos, las complicaciones y déficits se producen a lo largo de todo el ciclo vital.
Estas son las principales señales que indican que un niño presenta un trastorno generalizado del desarrollo. Problemas en el desarrollo psicomotriz, en el lenguaje, en la capacidad intelectual, la memoria y la afectividad. El trastorno generalizado del desarrollo era una categoría incluida en el DSM-5 de 1994 y se dividía en 5 subcategorías. El síndrome autista, también conocido como autismo de Kanner, es un trastorno neurológico complejo que afecta al funcionamiento cerebral y al neurodesarrollo, daña las capacidades de comunicación y sociales del niño y generalmente dura toda la vida. Los síntomas pueden variar desde muy leves hasta severos y se caracterizan sobre todo por comportamientos y rutinas muy repetitivas. Se diagnostica cuando el niño tiene 3 años, siendo los padres los que habitualmente observan comportamientos diferentes a los de los otros niños de la misma edad. Uno de los rasgos distintivos del autismo es la escasa interacción social. El síndrome de Rett. Se trata de un tipo de autismo que afecta casi de forma exclusiva a las niñas. Tiene carácter regresivo, lo que significa que las niñas que lo padecen experimentan un proceso degenerativo de forma progresiva del sistema nervioso. Dicho trastorno se manifiesta en torno a los 2 años en forma de alteraciones en la comunicación, en la motricidad tanto fina como gruesa y en la cognición. Otro de los trastornos generalizados del desarrollo es el trastorno desintegrativo infantil, también conocido como el síndrome Ehlers. Es un trastorno poco conocido de espectro autista que se caracteriza principalmente porque se presenta entre los 3 y los 10 años, tras los 2 primeros años de vida en los que ha vivido un desarrollo normal. El niño sufre un deterioro en las habilidades adquiridas muy pronunciado y además aparecen síntomas y comportamientos muy típicos del síndrome de Asperger, tales como regresión o pérdida total del lenguaje, deterioro de la comunicación, carencias en las habilidades e interacciones sociales, retraso mental y comportamiento adaptativo deficiente. El síndrome de Asperger es considerado un trastorno generalizado del desarrollo, incluido también en aquellos de espectro autista. Este se caracteriza principalmente por la enorme dificultad en la interacción social recíproca, escasa comunicación verbal y no verbal, patrones de hablas extraños, expresión facial inexistente, incapacidad de aceptar el cambio o por ser personas poco flexibles en sus pensamientos. Además, las personas que lo padecen suelen tener patrones de comportamiento muy repetitivos y obsesivos y presentan una extrema sensibilidad a los estímulos exteriores. Quienes sufren del síndrome de Asperger son personas que destacan en áreas como las ciencias o las matemáticas y son excelentes en aquellas habilidades que impliquen usar la memoria, como por ejemplo recordar fechas, lugares, nombres o épocas. Por último, el trastorno generalizado no especificado. Este es un tipo de trastorno que se caracteriza principalmente por una alteración profunda y grave en 3 de las principales áreas del desarrollo de un niño. Dichas habilidades afectadas son las habilidades lingüísticas, la conducta y las relaciones sociales y los intereses. Presentan muchos patrones de conducta similares a los diferentes trastornos generalizados del desarrollo, pero sin embargo, en ocasiones no se puede determinar que se trate de uno de ellos, por lo que se considera como no especificado. Existen diferentes tipos de necesidades educativas derivadas de la discapacidad social. Una de ellas es la violencia juvenil. La violencia es un comportamiento intencionado por parte de una o varias personas que puede provocar daños físicos y psicológicos sobre otra persona. La violencia se manifiesta mediante diferentes actos agresivos, injustificados, ilegítimos o ilegales. Los mismos se distinguen por su malignidad y tendencia ofensiva contra la integridad física, psíquica o mental de otras personas.
Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psíquico y el abuso sexual. La violencia juvenil puede ser ejercida por jóvenes de forma aislada o desarrollarse por parte de grupos de chicos que se unen con el objetivo de participar en actividades violentas. Un ejemplo de ellos son las bandas. Estadísticamente, la violencia juvenil tiene una mayor incidencia entre chicos de sexo masculino, de clase media con problemas familiares, de sociedades desarrolladas y prósperas y cuya edad oscila entre los 14 y los 18 años de edad. El perfil que presentan los jóvenes violentos es que poseen una elevada tendencia de agresividad fuerte, impulsiva, hiperactiva, escasa de capacidades para la reflexión y la falta de control sobre la ira, buscar el placer y la satisfacción inmediata de sus necesidades y deseos, mostrar frialdad, poca empatía, con dificultades para identificar las propias emociones y las emociones ajenas. Suelen expresar una actitud a la defensiva, desafiante, percibiendo en los demás señales de amenaza y agresión, así como también malinterpretando las intenciones que los demás pueden tener. Los jóvenes violentos se pueden creer autosuficientes, pero a la vez utilizan y manipulan con frecuencia a sus familiares para conseguir sus propósitos de manera inmediata. Estos jóvenes presentan un bajo sentimiento de culpabilidad sobre los actos violentos realizados e intentan justificarlos. La principal manera en que lo hacen es despreciando los derechos de los demás. Estos jóvenes carecen de capacidades para negociar, captar o ceder, así como también poseen unas habilidades sociales poco desarrolladas, con altas dificultades para la adecuada resolución de los conflictos que se presentan, así como también muestran una clara tendencia a afrontar los problemas mediante la fuerza y la impulsión. Existen diferentes factores que pueden influir para que se desarrolle un joven violento. Dentro de estos puedo mencionar los problemas psicológicos y trastornos de personalidad. En el ámbito familiar es la mayor influencia de desarrollo de la violencia, y una de las causas que producen este problema debido a los progenitores que no han marcado límites y no han establecido normas necesarias desde la infancia. Así como también otra de ellas puede ser propiciar el desarrollo de un joven violento en la que los padres no muestran emociones de rechazo y abandono hacia sus hijos. En el ámbito social, la violencia juvenil es un reflejo de la violencia social y el fomento de determinados modelos agresivos. Las sociedades con grandes dificultades de estatus socioeconómicos y con impulsividad de progresión o mejora pueden favorecer la erupción de violencia. Otros de los factores sociales más relacionados con la posibilidad de aparición de agresividad en los jóvenes son el fácil acceso al alcohol y a las drogas, así como la utilización de videojuegos con elevada violencia explícita que puede influir en el aprendizaje y la práctica de soluciones agresivas a conflictos. Podemos decir que gracias a Dios la violencia juvenil se puede evitar, y una manera de evitar violencia en nuestros jóvenes es cuando los padres pueden ejercer una autoridad desde el afecto y el amor desde una edad temprana. Asimismo, tenemos dentro de este renglón el trastorno del espectro autista. Ahora bien, se preguntarán ¿qué es el trastorno del espectro autista? Pues bien, el trastorno del espectro autista, o TEA, es una discapacidad de desarrollo que puede provocar problemas sociales
comunicacionales y conductuales de manera significativa. A menudo no hay indicios en el aspecto de las personas con TAA que los diferencien de otras, pero es posible que quienes tienen un TAA se comuniquen, interactúen, se comporten y aprenden de manera distintas a otras personas. Por otro lado, las destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas que tengan TAA puede variar. Existen personas con altos niveles de capacidad de aprendizaje, personas dotadas y personas que tienen muchas dificultades de aprendizaje, por lo que algunas necesitan mucha ayuda en la vida diaria, mientras que otras necesitan menos. Tal como hemos mencionado anteriormente, las personas con TAA a menudo tienen problemas con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación. Es posible que repitan determinados comportamientos o que no quieran cambios en sus actividades diarias. Muchas personas con TAA también tienen distintas maneras de aprender, prestar atención o reaccionar ante las cosas. Algunos de los signos comienzan desde la niñez temprana y por lo general durante toda la vida. Ahora bien, se preguntarán cuáles son las características que puede presentar una persona con TAA. Pues son las siguientes. No señalar los objetos para demostrar su interés. Por ejemplo, no señalar un avión que pasa volando. No mirar a los ojos cuando otra persona los señala. No tener dificultad para relacionarse o no mostrar ningún interés por otras personas. Evitar el contacto visual y querer siempre estar solo. Tener dificultades para comprender los sentimientos de otra persona y para hablar de sus propios sentimientos. Preferir que no los abrace o abrazar a otras personas solo cuando ellos quieren. Parecer no estar conscientes cuando otras personas les hablan para responder a otro sonido. Estar muy interesados en las personas, pero no saber cómo hablar, jugar ni relacionarse con ellas. Tener dificultades para expresar sus necesidades con palabras o movimientos habituales. No jugar juegos de simulación. Por ejemplo, no jugar a darle de comer a un muñeco. Repetir acciones una y otra vez. Tener dificultades para adaptarse como hay un cambio en la rutina. Tener reacciones poco habituales al olor, el gusto, el aspecto, el tacto o el sonido de las cosas. Perder las destrezas que antes tenían. Por ejemplo, dejar de decir palabras que usaban antes. Estas son solo algunas de las características que puede presentar una persona con TAA o una persona con trastorno autista. Los trastornos de la conducta y del comportamiento se han convertido en una de las situaciones más preocupantes para padres y madres y profesorado que ven cómo sus hijos e hijas y alumnos y alumnas presentan cuadros conductuales que necesitan, entre otros, apoyo médico y psicopedagógico. Pues no pueden establecerse las mismas necesidades educativas para todo el alumnado, debido a la gran variedad de síntomas, problemas y alteraciones. La timidez es una de las necesidades educativas derivadas de las discapacidades sociales. Tomando en cuenta que el ser humano es un ser social por naturaleza y que, por ende, su desarrollo psicológico e integral está muy determinado por la afectividad en la forma, medios y vías con que se ejecute su vínculo con los demás. El tener problemas en este sentido puede traer consecuencias negativas que impliquen su bienestar emocional y, en última instancia, su felicidad. La timidez es una característica que habitualmente todo el mundo tiene y disimula mejor o peor. Es una sensación de impotencia para actuar en presencia de otra persona. La persona tímida es cautelosa, no se arriesga a equivocarse,
a ser rechazada o a resaltar inadecuada. Y como no practica, pues no avanza. Sobre todo, tiende a creer que no tiene mucho valor o capacidad ante determinadas situaciones, aunque la realidad muchas veces demuestre lo contrario. Por otro lado, está la violencia intrafamiliar. Como violencia intrafamiliar, se denomina el tipo de violencia que ocurre entre miembros de la familia y que puede tener un lugar en el entorno doméstico o fuera de él. La violencia contra las personas con discapacidad, en particular la violencia familiar, sigue siendo un fenómeno prácticamente invisible ante muchas personas. En definitiva, la familia juega un papel muy importante tanto en el origen como en el mantenimiento de los trastornos del comportamiento y será, por tanto, uno de los elementos básicos a tener en cuenta tanto en la evaluación de estos trastornos como en su respuesta educativa.